Amados hermanos, la Dimensión Nacional de Nueva Evangelización y Catequesis, DINEC, y la Dimensión Diocesana de Nueva Evangelización y Catequesis en su área de catequesis con adultos, DIDINEC Chihuahua, como siempre lo recibimos con los brazos abiertos y gustosos de que sigan con nosotros en este caminar hacia el conocimiento, el seguimiento y el amor de nuestro Señor, que se nos manifiesta en todo momento. Queremos, antes de empezar con este nuevo tema, hermanos, recordarles que a instancias de DIDINEC les pedimos que escogieran a un santo de su devoción, a algún santo con el que ustedes tengan un mayor acercamiento, una identificación, para que durante el desarrollo de todo este tema y durante todo este crecimiento pidamos a ese santo humildemente que nos acompañe, que nos siga dando ejemplo de vida y sobre todo que interceda por nosotros. Entonces vamos a traer a la memoria a ese amado santo que es elegido por cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a empezar. Y como siempre, queridos hermanos, vamos a ponernos en la presencia, en la luz, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, cubriéndonos con su preciosísima sangre, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Todopoderoso y Misericordioso, Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más dispones el tiempo, dispones los medios, dispones las actitudes, Señor, para que nosotros podamos humildemente seguir llevando este mensaje a todos aquellos que lo necesitan tanto. Síguenos iluminando, Señor, danos tu luz. Purifícanos, Señor, de nuestros pecados, para que seamos instrumentos puros y limpios que lleven ese mensaje a los demás. Te pedimos, Señor, que sigas abriendo nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra boca. San Francisco de Asís, intercede por mí. También a ti, María Santísima, Madre buena, Madre humilde, también a ti te pedimos tu intercesión maternal. Te pedimos que nos sigas llevando a tu Hijo Jesucristo y que nos sigas enseñando a ser como tú, sencillos, siervos de Dios. Gracias, María, por tu compañía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar con este crecimiento. En esta ocasión nos toca repasar el tema número 4, que se llama la revelación de Dios. Dios se manifiesta al hombre. Ese es el nombre de este tema. Y en el objetivo, queridos hermanos, vamos a comprender lo siguiente. Hemos repetido durante todo este ciclo de crecimiento que el objetivo es muy importante que lo tengamos bien presente y sobre todo que lo comprendamos bien para poder seguir y al final comprender todo el mensaje. Así es que los invitamos a que lo apunten o si quieren regresar el video para que comprendamos bien el objetivo. El objetivo es comprender que Dios nos revela su plan de salvación que se va cumpliendo gradualmente hasta llegar a su plenitud en Jesucristo. Es un objetivo bastante interesante porque nos menciona que Dios se nos revela y nos revela su plan de salvación de una manera gradual y paulatina hasta llegar al culmen que es su Hijo Jesucristo. Nuestro siguiente paso metodológico, vamos a leer textos. Y el primer texto está tomado de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados, por medio de los profetas. Ahora, en este momento final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto, queridos hermanos, lo hemos tomado nuevamente de la Biblia de América. Y vemos cómo en la carta a los Hebreos se nos está diciendo que de muchas maneras y muy seguido habló Dios a los antepasados, pero que también nos sigue hablando actualmente. Y que todo esto viene al momento más especial, que es que Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo, en el tiempo preciso, en el tiempo que Dios ha escogido para enviar a su Hijo y que nos hable de Él, del Padre, y que nos hable de su plan de salvación. Continuamos con textos, y en esta ocasión vamos a leer de Dei Verbum, en el capítulo 2, lo que nos dice: quiso Dios por su bondad y su sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad por Cristo, la palabra hecha carne. Y con el Espíritu Santo pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos. Trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Quiso Dios, por su sabiduría y por su bondad, manifestarse a sí mismo al hombre. Se está manifestando Dios al hombre, pero no nada más Dios, se manifiesta su voluntad, su plan de salvación. Vemos aquí el caso de un padre que se manifiesta a sus hijos y también les manifiesta un plan de salvación, un plan de vida. Eso habla de un padre amoroso, de un padre que quiere que sus hijos lo conozcan a él y que sepan el plan que él tiene para salvarse en Dios Padre. Y más aún, acabamos de leer en la carta a los Hebreos que de muchas maneras se manifestó Dios a los hombres a través de la historia, pero que lo sigue haciendo. Y ahora lo sigue haciendo a través de su único Hijo Jesucristo, que es la palabra hecha carne. Dios usa a Jesús y Jesús es la palabra. Y a través de Jesús recibimos este mensaje, ese conocimiento que Dios quiere. Se está presentando a nosotros y nos está presentando su plan de salvación. Pasamos al siguiente paso metodológico, que es contemplamos. Y en esta contemplación, queridos hermanos, vamos a ver la pedagogía divina, la pedagogía de nuestro Señor, de Dios. Pero para empezar, vamos a dividir esta pedagogía en 3 partes. Para empezar también, ¿qué quiere decir pedagogía? ¿Qué significa pedagogía? De una manera muy comprensible lo puedo explicar con palabras muy accesibles. La pedagogía es una forma de transmitir un mensaje, la forma de llevar una enseñanza a los demás y dejar en esas personas que ellos aprendan bien lo que se está transmitiendo o lo que se está enseñando. Eso es a grandes rasgos una pedagogía. Y si hablamos de una pedagogía divina, pues estamos hablando de la manera en cómo Dios usa los medios, usa todas las formas para enseñarnos, para transmitirnos su mensaje, que es de amor, que es de salvación. Ya lo dije, continuamos con esta pedagogía divina dividida en 3 partes. Pero antes que nada, hermanos, vamos a empezar con lo siguiente, con este análisis, con esta reflexión que Dios nos pide que hagamos. Ya dijimos que Dios se manifiesta al hombre y manifiesta su plan de salvación. Esto es una realidad por demás extraordinaria, significativa, porque esa realidad en la que Dios se manifiesta como Padre y se manifiesta su voluntad y su plan de salvación, Él lo hace por amor. Nosotros no tenemos ni hicimos jamás nada tan grande como para merecernos
que Dios venga y nos explique su plan de salvación. No, Él lo hace por su infinito amor hacia el ser humano, porque Él nos ama de una manera eterna y constante. Ya lo hemos visto en otros temas, cómo Dios se nos manifiesta con amor. Y vemos también al final de los tiempos, como lo vamos a ver más adelante, cómo Jesucristo también se manifiesta con ese mensaje del amor. Entonces, el primer paso que vamos a ver en esta pedagogía divina es que Dios quiere que sepamos que nos ama. Dios se manifiesta a través de toda la historia de la salvación y nos está diciendo: yo te amo, eres mi creación, eres mi hijo. Y más que eso también, que Dios quiere manifestarse, primero para que nosotros lo conozcamos, después que lo reconozcamos y tercero que lo amemos a Él. Por eso viene a nuestro encuentro, por eso se comunica con nosotros. En segundo plano, el Señor nos manifiesta su plan de salvación. ¿Para qué? Para que nosotros, al conocerlo, reconocerlo y amarlo, vivamos en la felicidad, que es en la compañía eterna con Él, para siempre y por siempre. Esa es la dicha, ese es el plan de salvación que Dios tiene para nosotros, que seamos felices y que esa felicidad la encontremos nada más en Él, porque Él se manifiesta con amor. Entonces, ese es el plan de salvación de Dios. Y un tercer punto, dentro de este punto primero, estoy haciendo una subdivisión. Un tercer punto bien importante, querido hermano. Quiere ser reconocido, quiere que vivamos felices y quiere que seamos sus hijos. Él quiere que vivamos con Él como sus hijos. Y todo esto lo hace por su amor infinito. Lo acabo de mencionar, no porque nosotros lo hayamos merecido o porque hayamos hecho buenas obras o por otra cualquier cosa que nos pudiéramos considerar merecedores. No, no somos merecedores del amor de Dios por eso, sino porque Dios por sí mismo, Él nos ama a nosotros. Nos ama con un amor eterno. En el segundo paso, ya vimos que Dios quiere que sepamos que nos ama. La segunda parte es: Dios ha ido hablando poco a poco y de diferentes maneras. Dios ha ido hablando poco a poco y de diferentes formas. Fíjense, y lo podemos ver también en la historia de la salvación, cómo Dios se nos manifiesta desde un principio. ¿Con qué? Con la creación. Esa maravilla que salió de la voluntad de Dios, de su boca, de su palabra. Hágase la luz, hágase la noche, hágase todo. En Él podemos ver cómo Dios se comunica con nosotros. Él desde el principio ya se está comunicando con nosotros y nosotros nos podemos dar cuenta que Él está ahí en la creación. Hago un pequeño paréntesis. Vamos a regresar a los dos últimos videos que vimos, si tuvieron la oportunidad de acompañarnos. En el primero, que es el segundo tema, vimos cómo el hombre puede conocer a Dios por la razón, porque Dios creó al hombre y lo hizo inteligente. Y el hombre puede descubrir a Dios en la creación por la razón. El siguiente tema, que es el tercero, vimos cómo Dios puede conocer al hombre, cómo el hombre puede conocer a Dios por la fe, que es algo maravilloso. Dios, al darnos el entendimiento, también nos dio la fe para creer en Él. Entonces Dios se nos manifiesta de estas maneras. Y también podemos ver que desde la creación, pero también se comunicó, así como con nosotros a través de su obra maravillosa que es la naturaleza, se comunicó con Adán y con Eva, que fue su primera obra maestra. Se comunicó con ellos y había una amistad, había una relación de amor, de unión entre Dios y el ser humano. Desafortunadamente ya sabemos la historia. El pecado entró en el corazón del hombre y se apartó de Dios. Hizo a un lado esa comunión, esa comunicación, esa revelación que Dios le estaba haciendo al hombre,
la hizo a un lado y hizo a Dios completamente aparte. Sabemos las consecuencias del pecado, pero ¿sabes qué, querido hermano? Que Dios nunca, nunca se ha apartado del hombre. Y aún así, cuando Adán y Eva son expulsados, Dios les da la esperanza de la salvación. Dios hace la promesa de salvarnos y de salvarnos a todos nosotros. Después vemos cómo en el personaje de Noé, cómo también el ser humano se llena de odio entre sí, entre sus hermanos. Viene el diluvio, pero Dios hace una promesa de salvar al hombre. Y vemos en el libro de Génesis cómo Dios dice, jamás el hombre será destruido nuevamente por un diluvio. Esta es mi alianza, dice Dios con Noé, y salva nuevamente al ser humano. Podemos seguir en la historia de la salvación. Llegamos al tiempo de Abraham, cómo Dios llama a Abraham desde tierra lejana y le hace una invitación y una promesa. Una invitación y una promesa. Deja tu patria, deja tu casa, deja tu familia, sígueme y ve a la tierra que yo te voy a dar en promesa. Y sobre ti derramaré mis bendiciones, le dice Dios a Abraham. Las bendiciones es su amistad, su comunicación. Y sobre esa bendición que Dios le da a Abraham, le manifiesta y le promete, todas las naciones serán bendecidas por ti. Hace una alianza nuevamente. La primera alianza que hizo Dios con el hombre, con Adán y Eva, que se vio rota. Después la otra alianza que hace Dios con Noé, que también se vio rota. Después la alianza que hace Dios con Abraham. Y de Abraham vienen todos los profetas, los patriarcas primero, después los profetas, y Dios se sigue, queridos hermanos, comunicando con el hombre, le sigue mandando mensajes, diciéndole que Él es Padre, que Él es Dios, que Él es amor, que es un Dios justo. A mí me encanta el libro de Isaías, queridos hermanos, léanlo un día de estos que tengan la oportunidad, léanlo. Y si bien no me falla la memoria, en el capítulo 43, donde Dios dice, no temas Israel, yo te formé, yo te creé, eres precioso a mis ojos. Y toda esa forma de que Dios le habla al hombre a través de patriarcas y de profetas es un mensaje de amor. Hay mensajes de advertencia, porque el ser humano es también duro de cerviz, dice la palabra del Señor, duro de cabeza, duro de entender. En el libro del profeta Isaías viene un versículo donde dice, tu cuello es como un collar de hierro, porque eres necio. Pero Dios corrige a sus hijos y les sigue hablando con amor. Continuamos más adelante con Moisés. Viene otro rompimiento en esa alianza también, y cuando el pueblo de Israel cae bajo el yugo de esclavitud del pueblo de Egipto, Dios tiene clemencia de su pueblo y llama a Moisés, otro profeta, y le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, ve y rescátalos. Y Moisés cumple con esa misión. Dios, en el personaje de Moisés y a través de los siguientes profetas, da su ley. Ahí es cuando Dios da la ley, da sus preceptos al pueblo. Les da los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y todos los demás mandamientos para que el pueblo cumpla. Fíjate cómo Dios se va manifestando en diferentes etapas y de diferentes maneras. Esta es la pedagogía que usa Dios. Dios usa el tiempo y el espacio. Antes no le había dado tantos reglamentos, tantas leyes a su pueblo escogido. Pero cuando llega en la persona de Moisés, ahí sí pone un alto y empieza a dar leyes, mandatos. Harás esto, harás otro. La ley mosaica. Y hay una comunión nuevamente con Dios, una comunicación, porque Él sale a nuestro encuentro. Siento como que si Dios pensó, el hombre no me ha entendido, voy a tener que dárselo por escrito, para que lo vea, para que lo cumpla, para que nunca se le olvide. Pero nuevamente el pecado entra en juego y hace a un lado a Dios y aparta al hombre de Dios, el mismo pecado. Y continúa así, Dios manifestándose. Vienen más profetas, vienen los reyes, jueces, todo lo demás.
Pero Dios, querido hermano, siempre, siempre sale a nuestro encuentro. Y lo podemos ver también en el profeta Ezequiel. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, da una otra alianza. Y dice a través del profeta Ezequiel, esta es la alianza definitiva. Esta es la alianza que va a ser para siempre. En ese tiempo el pueblo de Israel pues se encontraba nuevamente bajo el yugo de la esclavitud de otro país, de otra nación, de otro pueblo. Porque el pueblo de Israel se dio cuenta que cada vez que le da la espalda a Dios, viene alguien y lo aplasta. Viene alguien y lo somete, lo esclaviza, lo hace nada. Pero quiero que hagamos una observación, hermanos, que no nos estamos refiriendo nada más a la historia pasada. Consideremos que esa historia se está repitiendo en nuestros días. La estamos viviendo como generación, la estamos viviendo como pueblo, la estamos viviendo como individuos. Cada vez que nosotros le damos la espalda a Dios, viene algo y nos oprime, nos esclaviza y nos humilla. Eso lo aprendió bien el pueblo de Israel y lo tenemos que aprender también nosotros. Esa es la pedagogía de Dios, la pedagogía divina, de poco a poco irnos enseñando para que al fin entendamos. En el libro del profeta Ezequiel nos dice que va a haber una alianza, otra más, una alianza que esa es definitiva. Y en esa época, ya lo dije, que estaban oprimidos nuevamente por pueblos extranjeros, los más humildes y los más pobres. Eran los que guardaban en su corazón, fíjate bien, los que guardaban en su corazón esa promesa de esa alianza, los humildes, los pobres, los sencillos. Y en esa alianza viene la persona más pura, el ser humano más puro, que es María. Y en ella empieza a cumplirse esta alianza. Ella es la puerta para entrar a esta alianza, tener acceso a esta alianza, porque en ella se gesta la palabra viva de Dios. En ella se gesta esta alianza que Dios hace con el hombre. Y es aquí, hermanos, donde podemos por un momento concluir que Dios está manifestando, Dios está comunicando, nunca ha renunciado a ese amor que nos tiene. Siempre Dios ha estado diciendo, esta es mi alianza, esta es mi voluntad, ese es mi plan de salvación. Quiero que la vivas para que seas feliz. Quiero que te consideres hijo. Y esta condición de hijo la adoptamos precisamente por medio de Jesucristo. Y es ahí también el tercer paso que vamos a meditar. Jesucristo es la plenitud de la revelación. Después de que Dios habló a través de tantas formas, Dios dijo, para que lo entiendan, para que no les quede duda, vamos a hablar el mismo idioma que el hombre. Y se hizo hombre. Se hizo igual a nosotros, menos en el pecado. Y en Jesús se manifiesta la voluntad de Dios, la comunicación con Dios. Vamos a poner los dos ejemplos de Dios y Jesús. Los dos nos hablan de amor. Ama a tu prójimo, ama a tu hermano, ama a tus enemigos. Perdona 70 veces 7. Jesús es la revelación completa. Y Jesús nos va a llevar a entender, ahora sí, a comprender, como decimos muchas veces acá en México, no sé si en otros países también, a explicárnoslo con manzanas. O sea, de una manera muy sencilla, a enseñárnoslo con palitos, con canicas, de la manera más sencilla. Y Dios manda a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo es su palabra. O sea, es la comunicación de Dios con el hombre. A ese Dios que es invisible, ahora lo podemos ver, lo podemos escuchar. Y Dios obra a través de Jesucristo con palabras, con obras, con milagros, con acciones. Y la forma más grande como Dios habla al ser humano a través de Jesucristo. Y le está diciendo, te amo, esta es mi salvación. La manera más fuerte es con la muerte de Jesucristo y con su gloriosa resurrección.
Recordemos en los evangelios, tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas, en la última cena, cuando Jesús está estableciendo la Eucaristía, cuando Jesús llega y levanta el cáliz del vino, dice: esta es mi sangre de la nueva alianza. Esta es la última alianza que Dios hace con el hombre. Es la última alianza. ¿Por qué? Porque toda la plenitud de Dios se resume en Jesucristo. Y después de Jesucristo ya no hay más revelaciones. Después de Jesucristo ya no hay otro plan de salvación. Él es el culmen. Jesucristo es el culmen del plan de salvación de Dios. Se nos manifiesta físicamente y nosotros lo aprendemos. De esto, queridos hermanos, podemos tomar muchos ejemplos de personas que se han autoproclamado que recibieron una revelación de Dios y que viene a completar, fíjate bien, a completar, a cambiar, a corregir o a mejorar lo que Jesús dijo. Esto no viene de parte de Dios y nosotros como cristianos no podemos permitirlo. Que alguien venga con una nueva revelación diferente a la que Jesucristo nos dio. Eso no es posible, eso no viene de Dios. Es verdad que nosotros tenemos la experiencia de los santos, a los cuales hemos escogido a uno, y el santo recibe un mensaje de Dios, pero es nada más para explicarnos, para que nosotros entendamos. Cualquier santo, el que tú escogiste, analiza su vida y su obra y verás que todo va de acuerdo a lo que Jesucristo dijo, de acuerdo a todo lo que Jesucristo hizo. Y Él te muestra su humildad, su obediencia, su santidad, su seguimiento. Y ese santo sigue comunicando ese amor del Padre, ese plan de salvación y esa necesidad de ser hijos de Dios. Jesucristo es el culmen de todo el mensaje de Dios. Y nosotros no podemos más que decir como el Salmo 119, Señor, muéstranos tu camino para poder conocer tus preceptos. Estamos diciéndole a Jesús, Jesús, muéstranos. Queremos escuchar lo que realmente Dios quiere de nosotros, enséñanos. Jesús nos deja también a sus apóstoles, que es nuestra iglesia. Ahí también nosotros podemos entender y comprender y poner en práctica, sobre todo, poner en práctica el mensaje, el comunicado de nuestro Padre, ese mensaje de salvación, ese plan de salvación, ese deseo de que nosotros vivamos felices con Él como sus hijos. ¿Estamos hablando de amor o no estamos hablando de amor, queridos hermanos? Y esto lo encontramos también en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Continuemos y voy a hacer esta reflexión. Espero que ustedes poco a poco nos acompañen y lo guarden en su corazón. Esta meditación. Dios se ha comunicado con nosotros por medio de la creación, de los patriarcas, por medio de Moisés y de los profetas, de forma gradual. ¿Para qué? Para que lo vayamos entendiendo. Pedagogía divina. Segundo, Dios se ha revelado porque nos ama. Pedagogía divina. Dios no solamente nos dice que quiere que nos salvemos, sino que Él mismo nos salva. La salvación está en el plan de Él, no en el plan nuestro. Guarda eso en tu corazón, hermano. No nada más quiere que nos salvemos por Él. En Jesucristo, Dios nos ha dicho todo lo que tenía que decirnos. En Jesucristo, Dios dijo todo lo que tenía que decirnos. Todo lo que creemos los católicos se basa en lo que Dios ha revelado. Está en la Biblia, está en la Santa Madre Iglesia, está en la tradición de los padres, de los santos padres. Lo que Dios
Lo que nosotros creemos es lo que Dios ha revelado, nada más. No le creemos a nadie más, ni a reveladores nuevos. Bien, el siguiente paso, hermanos, es confrontamos. Y aquí vamos a hacer esta meditación. Quiero poner un ejemplo, si me lo permiten. Cuando uno va con el médico, porque uno se siente mal, vas con el médico, te examina, y cuando te está examinando, normalmente todos nos ponemos nerviosos, ¿no? A ver qué tenemos, a ver si encuentra lo que me duele, a ver si sabe lo que está haciendo. Pero cuando llega el momento del diagnóstico y llega el momento de prescribir o de recetarte las medicinas que te van a curar, todos ponemos oídos atentos a ver qué es lo que nos vamos a tomar, cada cuándo y cómo, porque de eso depende nuestra salud. Eso hacemos con el médico. Ahora imagínate que ese médico es Dios, que esa enfermedad es tu pecado y que tú te acercas a Dios. Y Dios te va a prescribir. Dios te va a dar la medicina y te va a dar la dosis, te va a decir cómo te lo tomes. ¿Pondrías también tú la misma atención que le pones a un médico? ¿Harías caso de la voz de Dios que te está diciendo, haz esto otro para que seas sano, para que seas feliz, para que se te quite esa enfermedad que es el pecado? Esta comparación, hermanos, nos tiene que quedar muy clara. Espero que sea comprensible, pero lo vivimos de una manera cotidiana. Presta los oídos, atento siempre. Antes de pasar a nuestro siguiente paso metodológico, vamos a meditar en algunas preguntas de reflexión. La primera es, ¿qué tan importante es para mí conocer la verdad que Dios ha revelado? ¿Qué tan importante es para mí conocer la verdad que Dios ha revelado? ¿Me he esforzado por conocer lo que Dios ha revelado? ¿He vivido sin interesarme por conocer lo que Dios ha dicho? ¿Cómo puedo conocer con facilidad lo que Dios ha revelado? Y por último, ¿qué debo hacer para estar seguro de lo que entiendo o lo que me dicen en la Sagrada Escritura es exactamente lo que Dios quiso decir? En nuestro siguiente paso metodológico, hermanos, expresamos nuestra fe. Y aquí, como siempre, vamos a expresar nuestra fe con una oración que la queremos compartir con ustedes. Y también queremos que ustedes repitan esta jaculatoria. Yo voy a tomarme la iniciativa de hacer el rezo y ustedes nos acompañan con la siguiente jaculatoria. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú, que en tu bondad y sabiduría te has revelado, manifestando el misterio de tu voluntad, habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú, que por Jesucristo y con el Espíritu Santo haces posible que los hombres lleguemos hacia ti y participemos de tu vida divina, habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú, Dios invisible, que te haces visible en Jesucristo, lleno de amor, nos hablas como amigo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú, Señor, que realizas tu revelación por hechos y palabras íntimamente unidas, habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú, que nos sigues hablando hoy en los acontecimientos de la vida, habla, Señor, que tu siervo escucha. Hágase en mí según tu palabra. Qué mayor ejemplo de nuestra Santísima Madre de querer aceptar la comunicación, el plan de salvación y la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, terminamos por este día
Queremos seguir invitándolos con todo nuestro corazón a que nos sigan acompañando, sigan siendo partícipes de este crecimiento que Didinec y Dinec nos ofrecen, lleno de sabiduría y de amor. También queremos seguirles pidiendo que compartan el video, que si no se han suscrito y lo ven por primera vez, se suscriban, que repasen los videos anteriores para ir haciendo esta unión o esta liga entre todos estos temas, porque va a ser de mucho crecimiento. Como siempre, en la descripción del video les dejamos algunas preguntas para que sean analizadas, sean meditadas en lo personal, en la familia o en nuestra pequeña comunidad. Esperemos que vayan a ese apartado, a la descripción, y puedan tener acceso a ellas. Seguimos recomendándoles también que no nos olvidemos que tenemos a un intercesor que hemos escogido por este tiempo, en este momento de crecimiento, y que también le pidamos a él que nos siga ayudando a cambiar, que nos siga ayudando a escuchar la voz de Dios y que nos dé su ejemplo para tener participación en ese plan de salvación que Dios nos tiene. Y pues bueno, hermanos, por nuestra parte es todo. Vamos a unirnos en oración una vez más para darle gracias a nuestro Señor por habernos acompañado. Y le decimos, gracias Señor, porque te sigues manifestando, porque te sigues comunicando con nosotros, porque sigues manifestando tu plan de salvación y nos incluyes en él, Señor. Gracias por esa misericordia que nos tienes, por ese amor de querernos tener siempre junto a ti, viviendo felices como tus hijos. Infinitas gracias, Señor, por tu amor. Y nos despedimos en esta noche repitiendo las palabras que Jesús, palabra de Dios, palabra viva de Dios, nos enseñó a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, queridos hermanos, pues hasta pronto.